La mujer que pasó 91 días en un baño con 7 desconocidas escuchando cómo asesinaban a su familia y eligió perdonar a los asesinos. Una mujer de 22 años encerrada en un baño de 3 pies por 4 pies con 7 mujeres más, tan apretadas que no pueden todas sentarse al mismo tiempo, así que se turnan para pararse y sentarse cada pocas horas, sin poder hablar porque cualquier ruido las delataría, escuchando a través de las paredes como los hombres con machetes buscan casa por casa gritando su nombre. ¿Dónde está Immaculée? Escuchando cómo golpean la puerta de la habitación al otro lado de la pared donde están. Escondidas, escuchando cómo matan a sus vecinos en la calle, escuchando en la radio nacional cómo líderes del gobierno ordenan que maten a todos los de su tribu incluyendo niños, y lo peor de todo, escuchando cuando finalmente le dicen que su padre ha sido asesinado, su madre ha sido asesinada, sus 2 hermanos han sido cortados en pedazos con machetes, y ella no puede gritar, no puede llorar fuerte, solo puede meter su cara en su camisa mojada de lágrimas y sollozar silencio mientras las otras 7 mujeres la sostienen en ese baño que se ha convertido en su mundo completo durante 91 días, y cuando finalmente sale de allí pesando 65 libras habiendo entrado pesando 115, cuando descubre que su familia entera está muerta junto con casi 1 millón de personas de su país en solo 3 meses. Cuando se encuentra cara a cara con el hombre que mató a su madre con un machete, ella hace algo que nadie esperaría, algo que desafía toda lógica humana, lo mira a los ojos y le dice te perdono, no porque lo merezca sino porque ella se niega a vivir el resto de su vida como prisionera del odio. Esta es Immaculée Ilibagiza, sobreviviente del genocidio de Ruanda de 1994, y su historia demuestra cada principio estoico que Marco Aurelio, Séneca y Epicteto jamás escribieron sobre cómo el sufrimiento más extremo puede refinarte en lugar de destruirte si eliges conscientemente qué hacer con él. Sobre cómo puedes perder absolutamente todo excepto tu capacidad de elegir tu actitud, y sobre cómo el perdón no es debilidad sino la liberación más radical imaginable. 1972, Mataba, Ruanda. Nació una niña en familia católica en pueblo pequeño en las colinas verdes de Ruanda, país que los colonizadores belgas habían llamado la Suiza de África por su belleza natural. Su padre Leonard Ilibagiza era maestro de escuela primaria, hombre respetado en la comunidad que creía profundamente en educación como camino hacia futuro mejor. Su madre Rose era ama de casa devota que criaba a sus 4 hijos con amor firme y fe católica profunda. Immaculée era la única hija mujer entre 3 hermanos varones, consentida pero también empujada a estudiar tan duro como sus hermanos. Immaculée creció en lo que parecía ser paraíso. Ruanda era país hermoso de 1000 colinas, donde familias cultivaban sus tierras, donde vecinos se ayudaban mutuamente, donde católicos y protestantes vivían lado a lado en paz. Pero había línea invisible que dividía a ruandeses en 2 grupos étnicos artificiales creados por colonizadores belgas décadas antes, Hutu y Tutsi. Los belgas, cuando colonizaron Ruanda en principios de 1920, decidieron dividir población según características físicas arbitrarias. Los más altos con narices más delgadas fueron clasificados como Tutsi y recibieron mejor educación y posiciones de poder. Los más bajos y robustos fueron clasificados como Hutu y fueron tratados como ciudadanos de segunda clase. Esta división era completamente artificial. Antes de colonización belga, Hutus y Tutsis habían vivido juntos pacíficamente durante siglos, se casaban entre sí, compartían mismo idioma y cultura. Pero décadas de favoritismo colonial crearon resentimiento profundo. Cuando Ruanda ganó independencia en 1962, la mayoría Hutu tomó control y comenzó a discriminar contra Tutsis. Immaculée era Tutsi, pero durante su niñez esto parecía importar poco en su pueblo donde todos se conocían por nombre. El padre de Immaculée le enseñaba algo que Séneca habría aprobado completamente, que debemos juzgar a personas por su carácter, no por etiquetas que otros les ponen. Leonard Ilibagiza tenía amigos Hutus y Tutsis. En su escuela trataba a todos los niños igual sin importar su tribu. Le enseñaba a Immaculée que odio tribal era veneno que destruía a quien lo bebía. Immaculée era estudiante excepcional. Amaba matemáticas y ciencias. Soñaba con ser ingeniera, sueño casi imposible para niña en Ruanda rural de los años 80, pero su padre la animaba. Cuando tenía 17 años, ganó beca a Universidad Nacional de Ruanda para estudiar ingeniería eléctrica y mecánica. Era uno de los logros más grandes de su vida. Solo puñado de mujeres estudiaban ingeniería en todo el país.
Pero en Universidad Immaculée comenzó a experimentar discriminación más abierta por ser tutsi. Había cuotas que limitaban cuántos tutsis podían matricularse. Profesores favorecían abiertamente a estudiantes hutus. Immaculée tuvo que trabajar el doble de duro para conseguir las mismas calificaciones. Epicteto había enseñado que los obstáculos que no podemos controlar deben ser aceptados mientras trabajamos en lo que sí podemos controlar. Immaculée no podía controlar el prejuicio de sus profesores, pero podía controlar cuánto estudiaba. Para principios de 1994, tensiones en Ruanda estaban escalando peligrosamente. Había guerra civil entre gobierno Hutu y rebeldes tutsis del Frente Patriótico Ruandés. Radio Nacional transmitía propaganda cada vez más extrema contra tutsis, llamándolos cucarachas que debían ser eliminadas. Immaculée escuchaba esto y sentía miedo, pero no podía imaginar que vecinos con quienes había crecido, amigos de su familia, realmente actuarían sobre esta retórica de odio. El 6 de abril de 1994, el avión del presidente Hutu Juvenal Habyarimana fue derribado sobre Kigali. Nadie sabe con certeza quién lo derribó, pero no importó porque líderes hutus inmediatamente culparon a tutsis y llamaron a venganza. Esa misma noche comenzó el genocidio. Immaculée estaba en casa de sus padres en Mataba para vacaciones de Pascua cuando su padre Leonard escuchó noticias en radio. Su rostro se puso gris. Le dijo a Immaculée que debía correr inmediatamente a casa del pastor Murinzi, pastor protestante Hutu que vivía cerca. Leonard sabía que hordas hutus vendrían a matar a todos los tutsis del pueblo y que Immaculée, como mujer joven, estaba en peligro particular de ser violada y asesinada. Immaculée no quería dejar a su familia, pero su padre insistió. Le dijo que fuera, que se salvara, que él protegería a su madre y sus hermanos. Immaculée corrió a casa del pastor. Cuando llegó, el pastor le dijo que se escondiera en su dormitorio mientras él decidía qué hacer. Immaculée nunca volvió a ver a su padre vivo. Durante los siguientes 3 días, Immaculée permaneció escondida en el dormitorio del pastor mientras escuchaba caos afuera. Multitudes con machetes pasaban gritando consignas. Escuchaba gritos, llantos, sonidos de casas siendo destruidas. Y entonces el pastor le dijo que tenía que esconderla mejor, que hutus estaban buscando casa por casa. Le mostró baño pequeño en esquina de su casa que estaba escondido detrás de armario en su dormitorio. Medía 3 pies por 4 pies, aproximadamente tamaño de una ducha pequeña. Immaculée entró al baño pensando que estaría allí tal vez unos días. No sabía que pasaría 91 días allí. Y no estaba sola. En los días siguientes el pastor trajo 6 mujeres tutsis más, luego otra, hasta que 8 mujeres estaban apretadas en ese espacio minúsculo. No podían todas sentarse al mismo tiempo, tenían que turnarse. No podían pararse derecho. No podían estirarse. No podían hablar excepto en susurros más quietos imaginables. Marco Aurelio había escrito sobre cómo la incomodidad física es menos importante que mantener tu mente libre. Immaculée estaba a punto de vivir esta lección de la manera más extrema. El dolor físico era constante, músculos adoloridos por estar en misma posición, hambre porque el pastor solo podía traerles poca comida sin levantar sospechas, sed porque no había suficiente agua. Pero dolor físico no era nada comparado con terror psicológico. Regularmente hombres con machetes llegaban a casa del pastor buscando tutsis. Immaculée escuchaba sus voces a metros de distancia, gritando: «Sabemos que escondes cucarachas, entrégalas». El pastor mentía, decía que no había nadie. Algunas veces los buscadores registraban la casa. Immaculée podía escucharlos en el dormitorio, tan cerca de su escondite. Si movían el armario, si encontraban la puerta oculta, todas morirían. Durante esos momentos Immaculée contenía su respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que lo escucharan. Las otras mujeres estaban igualmente aterrorizadas, algunas temblaban incontrolablemente. Y entonces los hombres se iban sin encontrarlas. Séneca había escrito sobre cómo enfrentar miedo de muerte con ecuanimidad. Immaculée enfrentaba posibilidad de muerte cada pocos días durante 3 meses. Pero lo peor no era su propio miedo, sino las noticias que escuchaba. El pastor había puesto radio pequeña afuera de la puerta del baño para que las mujeres pudieran escuchar qué estaba sucediendo en el país. Y lo que escuchaban era infierno.
Radio Nacional transmitía llamados explícitos al asesinato. Líderes del gobierno decían: han hecho buen trabajo hoy, pero no olviden a los niños, deben matarlos también para que esta raza de serpientes no regrese. Immaculée escuchaba listas de muertos siendo leídas en radio. Escuchaba nombres de personas que conocía, vecinos, maestros de su niñez, compañeros de universidad. Y entonces un día escuchó el nombre de su padre. Leonard Ilibagiza había sido asesinado, cortado con machetes frente a su casa. Immaculée quería gritar pero no podía, metió su cara en su camisa y lloró en silencio mientras su cuerpo se sacudía con sollozos que no podía liberar. Días después escuchó que su madre Rose también había sido asesinada. Luego sus hermanos Damascene y Vianney. Su familia entera había sido destruida. El único sobreviviente era su hermano mayor Amebel, quien estaba estudiando en Senegal y no sabía nada del genocidio hasta que terminó. Epicteto había enseñado que debemos distinguir entre lo que está en nuestro poder y lo que no está. Immaculée no tenía poder sobre nada en su situación excepto su mente, sus pensamientos, su actitud. Y fue entonces, en el punto más bajo de su desesperación, cuando tomó decisión que salvaría su alma. Comenzó a rezar. No oraciones automáticas sin sentido, sino conversación profunda con Dios. Pasaba horas cada día en oración y meditación. Recitaba el rosario usando sus dedos para contar porque no tenía rosario físico. Y lentamente, tan lentamente que apenas lo notaba, algo comenzó a cambiar en ella. Al principio, cuando rezaba, solo podía pensar en venganza. Imaginaba escenarios donde mataba a los asesinos de su familia. Pero estas fantasías la hacían sentir peor, no mejor. Y entonces recordó las enseñanzas de Jesús sobre perdonar a enemigos. Parecía imposible, completamente irracional. ¿Cómo podía perdonar a personas que habían matado brutalmente a su familia? Pero Immaculée comenzó a entender algo que Marco Aurelio había escrito, que el odio daña a quien lo siente más que a quien va dirigido. Si pasaba el resto de su vida odiando a los asesinos de su familia, ellos habrían ganado. Habrían destruido no solo sus cuerpos, sino también su alma. Immaculée decidió que no les daría esa victoria. Comenzó a rezar por los asesinos. No rezaba que Dios los perdonara, eso parecía demasiado, sino que les diera paz, que pudieran ver error de sus caminos. Era proceso doloroso, cada vez que intentaba rezar por ellos sentía ira subiendo. Pero persistió, día tras día, semana tras semana. Y durante este proceso Immaculée también estudió. El pastor le había dado Biblia en francés y diccionario inglés-francés. Immaculée decidió usar este tiempo para aprender inglés, idioma que nunca había estudiado antes. Pasaba horas cada día leyendo la Biblia en francés, traduciendo palabra por palabra al inglés con el diccionario, memorizando vocabulario. Séneca había escrito que debemos usar adversidad para crecer. Immaculée estaba usando su prisión como universidad. Cuando saliera de allí saldría hablando inglés fluido, lo cual le abriría oportunidades que nunca habría tenido de otra manera. Pero la espera parecía interminable. Días se convertían en semanas, semanas en meses. Las 8 mujeres en el baño estaban cada vez más débiles. Immaculée había entrado pesando 115 libras, ahora pesaba menos de 70. Su cabello se caía, sus dientes estaban flojos, su piel pálida y cubierta de llagas. Las otras mujeres estaban igual o peor. Y comenzaron a pelearse. El estrés extremo, el hambre, el miedo constante hacían que pequeñas irritaciones se convirtieran en conflictos mayores. Una mujer acusaba a otra de respirar demasiado fuerte. Otra se quejaba de que alguien estaba tomando más espacio del que le correspondía. Immaculée tenía que mediar constantemente, recordándoles que tenían que permanecer unidas para sobrevivir. Marco Aurelio había escrito extensamente sobre cómo debemos ser pacientes con las fallas de otros porque todos somos imperfectos. Immaculée aplicaba esto diariamente en ese baño donde no había escape de personalidades que chocaban. Finalmente, después de 91 días, llegó la liberación. El Frente Patriótico Ruandés, el ejército rebelde Tutsi, había ganado la guerra civil y detenido el genocidio. El pastor Murinzi abrió la puerta del baño y les dijo que era seguro salir. Immaculée intentó pararse, pero sus piernas no funcionaban correctamente después de 3 meses sin uso real.
Tuvo que gatear fuera del baño. Cuando finalmente salió de la casa y vio luz del sol por primera vez en 3 meses, tuvo que cerrar sus ojos. Le dolían. Cuando intentó caminar, sus piernas temblaban tan violentamente que casi colapsa. Pesaba 65 libras, parecía esqueleto ambulante. Pero estaba viva. El pastor la llevó a campo de refugiados donde miles de sobrevivientes se reunían. Immaculée buscaba desesperadamente a miembros de su familia. Tal vez alguien había sobrevivido, tal vez las noticias en la radio habían sido exageradas. Pero no encontró a nadie. Su familia entera estaba muerta. Su casa había sido destruida. Todo lo que había conocido había desaparecido. Y entonces Immaculée tuvo que tomar otra decisión crucial. Séneca había escrito que después de gran pérdida tenemos 2 opciones: rendirnos a desesperación o encontrar nuevo propósito. Immaculée eligió propósito. Comenzó a trabajar en campo de refugiados ayudando a otros sobrevivientes, particularmente niños huérfanos. Había miles de niños que habían perdido a sus familias completas, traumatizados, hambrientos, sin esperanza. Immaculée organizaba actividades para ellos, les enseñaba, les daba abrazo maternal que necesitaban desesperadamente. Y al ayudar a otros, encontraba que su propio dolor se volvía más soportable. Marco Aurelio había escrito que somos hechos para ayudarnos mutuamente, que servir a otros es nuestro propósito más alto. Meses después del genocidio, Immaculée consiguió trabajo en Naciones Unidas en Kigali. Su inglés que había aprendido en el baño era ahora fluido y le dio ventaja sobre otros solicitantes. Comenzó a reconstruir su vida, pequeño paso a la vez. Pero había algo pendiente que necesitaba hacer antes de poder verdaderamente sanar. Immaculée supo que el hombre que había matado a su madre estaba en prisión. Su nombre era Felicien, había sido vecino de su familia, alguien que había comido en su mesa, que había jugado con sus hermanos. Y ahora estaba encarcelado esperando juicio por asesinato. Immaculée decidió ir a visitarlo. Amigos le dijeron que estaba loca, que no tenía obligación de ver a este hombre, que solo reabriría sus heridas. Pero Immaculée sentía que necesitaba hacer esto, no por él sino por ella misma. Epicteto había enseñado que la verdadera libertad viene de soltar resentimiento. Immaculée quería ser libre. Fue a prisión con soldado de Naciones Unidas. Cuando llevaron a Felicien a la sala de visitas, Immaculée casi no lo reconoció. El hombre robusto y saludable que recordaba ahora era esqueleto, sucio, vestido con harapos, ojos vacíos. Cuando vio a Immaculée, comenzó a llorar y cayó de rodillas. Immaculée lo miró, este hombre que había matado a su madre con machete, que había participado en destruir su familia. Y sintió no odio sino lástima. Vio no monstruo sino ser humano roto que había sido envenenado por propaganda, que había hecho elección terrible que ahora lo consumía con culpa. Y entonces Immaculée dijo palabras que ella misma apenas podía creer que estaba diciendo: «Te perdono». Felicien sollozaba incontrolablemente. Immaculée sintió peso enorme levantándose de sus hombros. No había olvidado lo que hizo, nunca olvidaría. Pero había soltado su odio, su deseo de venganza. Y en ese momento se sintió más libre de lo que había sentido en meses. Séneca había escrito que perdonar no es aprobar lo que se hizo mal sino liberarte del veneno del resentimiento. Immaculée entendió esto visceralmente. El perdón no era regalo a Felicien, era regalo a sí misma. En 1998, Immaculée emigró a Estados Unidos donde continuó trabajando para Naciones Unidas. Comenzó a compartir su historia con compañeros de trabajo y amigos. Todos insistían que debía escribir libro. En 2006, 12 años después del genocidio, publicó Left Hotel, Discovering God Amidst the Rwandan Holocaust. El libro se convirtió en bestseller del New York Times inmediatamente. Fue traducido a 17 idiomas, ha vendido más de 2 millones de copias. Immaculée se convirtió en oradora motivacional de renombre mundial, compartiendo su mensaje de fe, esperanza y perdón. Ha hablado en Naciones Unidas, en universidades de élite, en iglesias, en conferencias corporativas. Ha aparecido en 60 Minutos, CNN, ha sido entrevistada por Oprah Winfrey. En 2007 recibió el Premio Internacional Mahatma Gandhi por Reconciliación y Paz.
Ha recibido doctorados honorarios de Universidad de Notre Dame, Universidad de St. John y otras. Pero lo más importante para Immaculée no son los premios ni el reconocimiento. Es el impacto que su historia tiene en personas individuales. Después de sus conferencias, personas se acercan llorando, compartiendo sus propias historias de trauma, preguntando cómo pueden perdonar. Immaculée les dice que perdón es proceso, no evento único, que ella misma tiene días donde debe conscientemente elegir no caer en amargura. En 2013 Immaculée se convirtió en ciudadana estadounidense. Se casó y adoptó 2 niñas de Ruanda. Fundó Left Hotel Charitable Fund, que ayuda a huérfanos de genocidio y promueve educación en Ruanda. Ha escrito 7 libros adicionales sobre fe, perdón y sanación. Hoy, a los 52 años, Immaculée sigue viajando por el mundo compartiendo su mensaje. Pero no se presenta como santa ni como víctima. Se presenta como ser humano imperfecto que enfrentó mal extremo y eligió responder con bien. Que perdió todo excepto su capacidad de elegir su actitud. Y que esa capacidad, esa libertad fundamental, fue suficiente para reconstruir vida con significado. La lección final de la historia de Immaculée Ilibagiza es profundamente estoica. Es que cuando te quitan todo, absolutamente todo, familia, hogar, seguridad, futuro, todavía te queda una cosa que nadie puede quitarte sin tu permiso, tu actitud hacia lo que sucedió. Puedes elegir odio o perdón. Puedes elegir amargura o crecimiento. Puedes elegir ser definida por tu trauma o usar tu trauma para encontrar propósito más profundo. Epicteto había enseñado que somos libres cuando reconocemos que está en nuestro poder y que no. Immaculée no tuvo poder sobre genocidio, sobre muerte de su familia, sobre sus 91 días en baño. Pero tuvo poder absoluto sobre cómo respondería. Y eligió respuesta que la liberó. Marco Aurelio había escrito que el obstáculo es el camino. El genocidio que destruyó la vida de Immaculée también la transformó en voz para millones. Su sufrimiento, que parecía sin sentido en ese baño oscuro, resultó ser preparación para propósito que nunca habría imaginado. Y Séneca había advertido que la ira es veneno que daña recipiente que lo contiene más que objeto sobre el cual se vierte. Immaculée rechazó el veneno del odio no porque los asesinos lo merecieran, sino porque ella merecía libertad de vivir sin ese veneno destruyendo su alma. La promesa estoica que Immaculée Ilibagiza demostró es que incluso en las circunstancias más brutales imaginables, cuando has perdido literalmente todo, cuando has enfrentado mal que desafía comprensión, todavía tienes poder de elegir quién serás en respuesta, y esa elección, esa libertad fundamental que nadie puede arrebatar, es suficiente no solo para sobrevivir sino para transformar tu tragedia en testimonio que inspira a millones y demuestra que el espíritu humano, cuando se niega absolutamente a ser quebrado por odio, es más fuerte que cualquier mal que intente destruirlo. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.